Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo. Como ya hemos informado, el mandatario acudió al llamado del Ministerio Público para rendir su declaración en un caso que se investiga precisamente en estos fueros y que tiene que ver con un presunto tráfico de influencias en lo que se refiere a ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Doctor Pachas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. A la orden y a tu disposición en lo que crea conveniente. Muy bien, para primero tener detalles respecto a cómo se desarrolló esta diligencia en la que participó el presidente Castillo frente a la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, por favor. En la línea de El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, se advierte que la estrategia o el engaño es parte de uno de los ardid que se debe de manejar. En esa línea, en un primer momento la defensa dijo que el presidente no iba a ir y luego, el día de hoy, a las 8:30, el presidente se ha constituido porque él mismo ha elegido ir a la fiscalía y dar su declaración. En esa línea, y siguiendo las estrategias ya diseñadas por la defensa técnica, se instaló la diligencia y el presidente señaló que en este caso de los ascensos, el día 28 de diciembre del 2021, él ya había declarado por más de 4 a 5 horas. En ese momento estaba la fiscal Zoraida Ábalos y se respondieron a más de 60, 70 preguntas. En esa línea, ya los hechos investigados estaban ya declarados por el propio presidente de la República. Sin embargo, dijo, con respecto si hay algún hecho normal o hay otro hecho que se quiera agradar, él mantendría el silencio. Por tanto, quiero dejar en claro que el presidente de la República ya había declarado por más de 5 horas el día 28 de diciembre del 2021 en esta causa. Y esa declaración que dio el día 28 de diciembre del 2021 hizo que la fiscal en ese momento, Zoraida Ábalos, abriera la diligencia preliminar y la cerrara hasta el día del 2026, cuando termine su mandato, que por ley le correspondía. Doctor Pachas, y digamos que esta investigación aún, bueno, está en curso por lo menos, pero digamos, la carpeta fiscal que forma parte precisamente de la investigación y a la cual debía responder el presidente el día de hoy, ¿no tenía ningún hecho adicional nuevo respecto a lo que se está desarrollando? No tenía ningún hecho adicional ni nuevo. Y el señor presidente volvió a señalar lo que usted me pregunta y las respuestas ya están en mi declaración del 28 de diciembre del 2021. Esa ha sido la respuesta del presidente y ha cumplido con el mandato de ir él elegir la fiscalía y se ha presentado desde las 8:40 a las 9, llegando de forma puntual a la diligencia. Bueno, digamos que también ha habido algo de presión en ese sentido, ¿no? Porque la fiscal de la Nación ayer señalaba que, dada la condición de investigado del presidente, de hecho ahí hay una controversia, digamos, en torno al Código Procesal Penal, pero lo que señalaba la fiscal de la Nación era respecto a que en su calidad de investigado el presidente tenía que acudir más bien al Ministerio Público, a la Fiscalía. Siguiendo la estrategia del estratega Keyno Sun Tzu, engaña y parte de ese engaño esta estrategia. En esa línea, en un primer momento, se dijo que el presidente los esperaba en Palacio, ellos sacaron una disposición y señalaron que la diligencia se iba a hacer en la Fiscalía. Al margen del lugar donde se realice la diligencia, el presidente ha declarado en primer término que no importa el lugar, no importa las veces que lo cite, y no importa lo que se diga, pero acá hay una verdad única y absoluta, el presidente es inocente. No es líder de una organización criminal y acá no hay ningún tipo de organización. Bueno, eso lo tiene que determinar la investigación del Ministerio Público, finalmente, ¿no? No podemos ahorita adelantarnos a algún tipo de juicio, digamos, o de sentencia en todo caso, ni para incriminarlo ni tampoco para absolverlo, ¿no? Sí, pero la posición del presidente de la República es una sola. No es líder de una organización criminal, acá no hay ninguna organización criminal y los hechos que se imputan no son verdaderos y él es inocente de todos los cargos. Y él se somete a las autoridades, ya declaró el 28 de diciembre del 2021, más de 5 horas, y las preguntas que se le hicieron ya tienen las respuestas y están consignadas en el acta del 28 de diciembre del 2021. Por tanto, decir que el presidente ha guardado silencio no es correcto. Eso es también una mala lectura de la intervención
que la ha hecho mi colega y muy respetable doctor Benji Espinosa. Yo he estado con él en la diligencia y él ha dicho que el 28 de diciembre del 2021 ya se había tomado la declaración, él ya había dado las preguntas y también había dado las respuestas. En esa línea, y por tanto, queda claro y evidente que el presidente ya contestó. Y con esas preguntas y respuestas que le dieron, se archivó el proceso hasta el 2026. Bueno, eso es lo que pasó con la señora Soraya Ábalos, ¿no? El fiscal Pablo Sánchez decidió, digamos, continuar con la investigación. O sea, digamos que no es que sea... No es correcto, tampoco es eso. El fiscal Pablo Sánchez solamente dijo continuar con la investigación, no en el caso 222-2021, el rigor caso ascenso de los militares, este caso, el día de hoy se definió. El señor Pablo Sánchez nunca hizo un desarchivamiento, nunca se pronunció sobre este caso. A lo largo del señor Pablo Sánchez, que hizo que tomó la Fiscalía de la Nación, este caso él lo tuvo completamente congelado. Por tanto, señor periodista Jorge, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez lo tuvo congelado este caso. Vino la doctora Benavides y abrió todos los procesos. Y uno de ellos es este. Pero se le explicó también que ya tenía declaración el 28 de diciembre del 2021 y que el presidente de la República, sea el lugar que sea, él no va a entrar en las formas, sino va directamente al fondo y que se esclarezcan los hechos. En primer lugar, es inocente. Y no nos interesa si el proceso tiene un colaborador eficaz o tiene 20 colaboradores eficaces. Acá la verdad es una. El presidente de la República no es líder de una organización criminal, es completamente inocente y se somete a la Fiscalía en atención a que le da todas las pruebas y las declaraciones que se crea conveniente. Él va a ir en la forma y modo que la ley lo señala para que se esclarezcan. Claro, bueno, esa es una afirmación de parte suya porque es usted el abogado defensor del presidente de la República y yo reitero que, bueno, no se puede absolver ni sentenciar a una persona, sea el presidente o sea cualquiera, si es que no se ha culminado con una investigación, y esta investigación está en curso. Pero yo quisiera, doctor Pachas, continuar respecto a lo que usted ha mencionado en dos oportunidades a lo largo de esta conversación. Ha citado usted este libro, El arte de la guerra, ¿no? Que hay una estrategia, en fin. ¿Se está refiriendo usted a la figura de la fiscal de la Nación? Todo juicio, señor Jorge Bayón, es una guerra. Los abogados litigantes lo concebimos en esa línea. Todo proceso penal. Soy abogado litigante de 25 años, tanto en la defensa técnica como en la fiscalía y en un momento en la procuraduría, en ambos sectores, los juicios todos son una guerra. Y hay teorías del caso y estrategias que se hacen. En este caso, en rigor, el día de hoy que se ha declarado, se utilizó la estrategia del engaño en el arte de Sun Tzu. En esa línea, primero se dijo una versión que el presidente no iba a ir, llegó la fecha y hora, y el presidente apareció y declaró. Y ha sido todo un éxito. Es más, señor, no es que el presidente se haya sometido al capricho de la fiscal de la Nación. El presidente se debe al país, al pueblo, y en esa línea de darle respuesta a los pobladores, al país que ha votado por él, el presidente ha ido caminando a las 8:30 y llegó 8:40 claro, y salió pero digamos que caminando. eso ya es un discurso más bien político, doctor Pachas, ¿no? Porque al afirmar usted, decir que el presidente se debe a la población, a los electores, a la ciudadanía, bueno, está bien porque representa a la nación finalmente, pero digamos que la condición en la que se encuentra él legalmente lo obliga a acudir al llamado del Ministerio Público. ¿Es así? Correcto, pero también es así que existe el debido proceso, existen las normas, existe el blindaje, existe la acusación constitucional, existe el artículo 117, existe todo lo que se llama en el proceso penal el debido proceso o el proceso justo. En esa línea, el presidente de la República sigue la ley, se somete a ese procedimiento y le da la información a las autoridades para que se descubra la verdad y tenga en él una persona inocente. Bueno, pero y también en el transcurso de esta investigación o de las investigación investigaciones que lo involucran ha ido presentando algunos recursos, ¿no? Como por ejemplo la solicitud de nulidad de la investigación. Eso en realidad, no, para algunos evidencia que más bien no está colaborando con la justicia y por lo menos está presentando una serie, por decirlo de alguna manera, de recursos para evitarla. Pero es parte de su estrategia, que no la voy a señalar porque esto es algo secreto, en atención a que nosotros consideramos, y es parte del debido proceso, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, la Constitución en su artículo 99 y 100
y ya lo recogió la doctora Zoraida Ábalos, y Pablo Sánchez en parte siguió la línea de Zoraida Ábalos porque nunca descongeló los procesos y estos siguieron archivados, en una línea de 40 años, y con todos los presidentes, en el Perú, en la historia del Perú, en América Latina y en el mundo. Vea usted, Donald Trump nunca fue procesado ni por alimentos. Vea usted, cuando vino esto del Capitolio que tomaron a la fuerza Donald Claro, Trump... pero estamos hablando del Perú, doctor Pachas, y sinceramente, estamos hablando digamos del que... Perú, y yo le respondo que en el Perú, a lo largo pero de digamos 40 que años... el párrafo que se señala respecto a la posibilidad de acusar al presidente precisamente habla de eso, de acusar al presidente, no de investigarlo. Ahí también hay otro problema. Cuando la Constitución habla de acusar... Exacto. Ese verbo adjetivo acusar se refiere al artículo 99 y 100 de la Constitución, por el cual la subcomisión de acusaciones acusa al presidente solamente por 4 funciones: traición a la patria, no regresar del extranjero en el periodo o forma que se le ha señalado, cerrar el Congreso, no convocar a elecciones o ir contra el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los únicos que se puede acusar. ¿Y quién acusa? La subcomisión lo pasa a la Comisión Permanente del Congreso, hay un debate y ahí sale la acusación. Pero y eso podríamos decir que eso es una interpretación del párrafo constitucional. Para redondear la idea, Jorge, solamente, y ha salido desarrollado en 2 sentencias del Tribunal Constitucional. En esa línea, cuando dice el presidente se le puede acusar, entonces puede hacerse prelimitar, preparatoria. Ese adjetivo y ese verbo ha sido desarrollado en los casos anteriores en 2 sentencias del Tribunal Constitucional peruano, y dice que acusar es levantarle y hacerle el antejuicio político desarrollado en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Ahí está, pasa a la subcomisión de acusaciones, llega a la comisión permanente, se aprueba y se acusa solamente por traición a la patria, por disolver el Congreso, por cerrar, por no regresar en el periodo que se le ha dado para que vaya al extranjero, o regresar después, disolver el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los únicos hechos que se puede acusar dentro del periodo presidencial. Bueno, reitero que eso, digamos, parte de la interpretación probablemente que se ha hecho, que se ha formulado, porque finalmente se ha tomado una decisión de continuar con la investigación. El presidente tiene una nueva citación. ¿Va a acudir a esta citación, doctor Pachas? El presidente va a ir a todas las acusaciones, a todas las citaciones, y va a responder. ¿Y se va a acoger al silencio, al silencio o a la declaración voluntaria que se vuelve a equivocar, Jorge? Ya te he dicho de que el 28 de diciembre del 2021 el presidente de la República recibió a la fiscal de la Nación. Se hicieron 60 preguntas, la diligencia duró más de 4 horas y las preguntas y respuestas él ya la había dado. Con esa información, la fiscal en ese momento congeló el proceso hasta el 2026. O sea, no es que ha guardado silencio. O sea, usted señala que la actual fiscal de la Nación iba a preguntar lo mismo que se preguntó en diciembre del año pasado. En efecto, porque los hechos son los mismos, las personas son los mismos y el supuesto... Pero en el transcurso del tiempo de diciembre del año pasado hasta ahora, agosto del 2022, pues se han suscitado una serie también, o se han presentado nuevos elementos de pronto, ¿no? Las propias declaraciones de los colaboradores eficaces, o en todo caso aspirantes a colaboradores eficaces. Mire, en primer lugar, los aspirantes o colaboradores eficaces, hay un procedimiento jurídico. Usted menciona que hay colaboradores. Hasta el día de hoy, no hay ningún acta o no hay ninguna resolución de un juez que haya dicho: esta es la declaración y acá está el acta del colaborador Carolín López, el colaborador Bruno Pacheco, el colaborador Samir Villaverde. No conocemos hasta ahora ninguna resolución judicial que diga: acá está el colaborador y esto es lo que ha dicho. Muy bien. Porque por ley debe ser así el trámite. Lo que tenemos hasta ahora es que la señora Carolín López se fue de colaborador eficaz y ha dicho ABCD por palabras de su abogado César Mekazaki. Y luego también hay otra versión de este abogado, de Samir Villaverde, con su abogado Julio Rodríguez, que ha señalado que tiene videos, audio, grabaciones y que incriminarían al presidente de la República. ¿Lo mostró? No los ha mostrado. Lo hemos escuchado oficialmente, por ahí ha salido un audio, un video que no sabemos si es... Claro, esa es parte precisamente del trabajo de la Fiscalía de la Nación, así que seguramente tendremos novedades más adelante. Doctor Pachas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, muy amable. Buenas tardes. Jorge, siempre a tu disposición y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde.
con 37 minutos. Tenemos ahora más noticias. Les contamos que en Lambayeque dictan prisión preventiva contra el general Max García y el suboficial Rey Velázquez por presunto cobro de